buscaran en lo local proveeduría. La doctora Claudia Díaz, que es la representante nuestra en Hidalgo, hizo eso, pero estableció 3 criterios para decidir. El primero era la oportunidad, la entrega inmediata. Eso es lo más importante hoy en el precio de un ventilador. ¿Cuál puede entregarse de manera inmediata? El segundo, ¿cuál era el modelo? No todos los ventiladores son iguales. Hay algunos que están certificados, que se usan mucho en el Seguro Social y los conocemos. Otros pues son más novedosos y demás en un mercado global, saturado y complicado. El otro era la disponibilidad de piezas. ¿Cuántas piezas me puedes adquirir? En este caso eran 20 ventiladores y en función de eso pues determinaba mucho. Y luego las mejores condiciones. Pero justamente hablé con la doctora el día de hoy porque ella es una persona que lleva 22 años en el Seguro Social. Es médica pediatra, tiene una especialidad, un posgrado en administración hospitalaria, en salud pública, es una persona de primera, intachable en toda su trayectoria. Y por eso ella decidió, y me parece que fue una gran cosa, dar una conferencia de prensa mañana para explicar paso a paso. La clave en este momento es la transparencia para tener que hacer disposiciones que salvan vidas, pero hacerlas de manera transparente, desde luego. Entonces, ojalá puedan acompañarla mañana, va a ser allá en Pachuca, en la delegación, para esta conferencia con la doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues son las 20 horas con 1 minuto. Muchas gracias, jefe de gobierno, director, doctora Lomía. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches y nos vemos mañana. Gracias. 739 casos confirmados, de los cuales siempre hacemos mucho hincapié, la tercera parte, un poco menos de la tercera parte, 6.390, representan realmente la epidemia activa en el país y además, como ustedes saben, concentrada en algunas regiones del país, es decir, no completamente disperso en todo el país, sino en algunas regiones que también se han estado comentando y se van a seguir reforzando. Tenemos 15.443 casos sospechosos, de donde podríamos tener nuevos casos en los siguientes días, sobre todo sabiendo que de la última, el lunes pasado que actualizamos el porcentaje de positividad, estábamos ya prácticamente llegando al 50% de la positividad de COVID, es decir, que de cada 10 personas que son sospechosas, 5 fueran COVID, es decir, la mitad, ¿no? Vamos a ver también este próximo lunes, ya estamos cerca, cómo se actualiza este porcentaje de positividad, que lo vamos a estar presentando todos los lunes. Lamentablemente también hay un incremento en el número de defunciones, 1.972 para el corte del día de hoy, más de 55.000 las personas que han dado negativo a la prueba de SARS-CoV-2 y más de 91.100 personas que pues ya han sido estudiadas en algún momento y clasificadas en algún momento desde que inició la vigilancia de esta enfermedad aquí en México, y esto nos estamos remontando prácticamente hasta el 16 de enero de este año, que fue cuando México desarrolló y tuvo disponible la prueba confirmatoria para COVID-19. La siguiente diapositiva, por favor. Vemos nuestra distribución de carga de enfermedad, es decir, de cantidad de casos confirmados. Aquí estamos con todos los casos, los acumulados desde que se inició con el primer caso confirmado el 27 de febrero, 20.739 que están distribuidos. En este mapa ya estamos viendo desde hace algunos días que pues prácticamente muchos de los estados, por esa carga acumulada, tienen ya colores rojos fuertes, y seguimos distinguiendo aquellos estados que se han mencionado, inclusive con la transmisión más activa, que tienen esta coloración marrón o café oscuro, que demuestra que han concentrado durante todo este tiempo la mayor cantidad de casos confirmados. En la siguiente diapositiva veremos la misma distribución, los mismos colores para las entidades federativas, pero ahora en un orden descendente para que ustedes los puedan identificar rápidamente como un dato estadístico, así como el número total en cada uno de ellos. En la siguiente diapositiva es un mapa similar, solo que ahora
vamos a ver la distribución solo de la epidemia activa, es decir, los 6.390 casos que iniciaron con sintomatología en los últimos 14 días. Aquí ya no vemos tantos estados en color rojo, son menos, vemos sí ya algunos varios naranjas que no los teníamos a principio de semana, pero en la medida que va lógicamente desarrollándose la epidemia en México, las cargas de enfermedad siguen concentrándose y resaltan aquellos estados todavía en colores oscuros que además que han tenido la transmisión desde más temprano en el año, actualmente todavía continúan concentrando la carga de enfermedad. En la siguiente diapositiva igualmente vemos la distribución descendente de la epidemia activa y en la siguiente diapositiva vemos ahora sí la distribución por tasa de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de esos 6.390 casos para en los colores más oscuros, los verdes más oscuros, ahora sí poder hacer una comparación entre entidades federativas, sabiendo que los colores más oscuros son los que están realmente ahora sí concentrando la mayor transmisión y afectación poblacional de la epidemia activa en México. Y en la siguiente diapositiva vemos esta misma distribución, pero ahora también en barras descendentes para que ustedes puedan identificar rápidamente cuáles son los estados que tienen esta mayor tasa de incidencia en comparación con las que no las tienen. La siguiente diapositiva es nuestra distribución de las 1.972 lamentables defunciones por fecha de ocurrencia y la idea de además poner en la gráfica aquellas defunciones que todavía tienen pendiente un resultado, es decir, son personas que a su ingreso tuvieron una infección respiratoria aguda grave, lamentablemente fallecieron a causa de las complicaciones, pero está pendiente todavía el resultado del laboratorio, pero las colocamos para poder empezar a ver un poco cuál es la tendencia de cómo en los últimos días se están presentando estas defunciones, recordando que es como el dato se registra por la fecha en la que ocurrió, entonces en un lapso de 24 a 48 horas el sistema está en su momento actualizándose y arrojando lo más reciente y nos permite ver este tipo de tendencias. Las defunciones que están todavía como sospechosas son pocas, 164 en comparación con las que ya se han confirmado y no se han seguido apilando o acumulando en los últimos días, es decir, mantenemos una tendencia estable al menos en la última semana de ocurrencia. Y en la siguiente diapositiva veremos también la distribución de estas por entidad federativa, también con la carga de sospecha, para que en su momento se pueda ver que un dato de defunciones confirmadas en los estados que todavía tienen los tramitos de color naranja claro podrían incrementarse y podrían ser más las defunciones y esto lo podremos ir viendo día a día en los cortes que se están llevando a cabo. La siguiente diapositiva, por favor. Vemos nuestra curva epidémica, recordando solamente en rojo los casos confirmados, en naranja claro los casos que aún son sospechosos, que por lo mismo ven que su distribución es solamente o prácticamente en los últimos días, es decir, están esperando un resultado de laboratorio, sabiendo que el resultado de laboratorio en promedio sale en 72 horas, pero los ponemos también juntos, también para como similar a las difunciones poder ver tendencias. Y entonces aquí si vemos, independientemente del color, que sea rojo o amarillo, y vemos una tendencia de cómo va la curva, pues es una tendencia, a menos que el porcentaje de positividad se haya incrementado todavía más, pero la tendencia como tal se mantiene y es precisamente esta fase 3 en la que desde prácticamente enero-febrero se decía es el inicio de la curva, en este caso viéndolo como un componente nacional para todo México, de esa curva epidémica que tendrá que transitar el país como lo han hecho en diferentes países. Claro, la gran diferencia y de los datos que se tienen hasta el momento es que esta curva no es tan elevada ni tiene tanta carga como lo que se ha observado en algunos otros países, sobre todo en Europa. En la siguiente diapositiva podemos ver ahora sí la carga, la curva con la carga acumulada de casos confirmados. Aquí están los 20.739 con los que se actualizó el día de hoy. La cantidad de casos positivos de un día para otro fue de 1.515, de hecho ha sido el día en que más casos confirmados hemos tenido en las últimas 24 horas.
representando un incremento del 7.9%, ¿no? Más o menos hemos tenido esos saltos, esos incrementos porcentuales en la última semana. Y bueno, en las barras de color naranja en la parte baja podemos ver precisamente un poco la altura que han significado cada uno de esos grupos de casos confirmados que han estado día con día, y podemos ver cómo las tendencias igualmente se mantienen. En las siguientes diapositivas vamos a poder ver la actualización de precisamente la disponibilidad y ocupación de camas a nivel nacional. Esto se hace a través del monitoreo de la red IRAG. IRAG, lo volvemos a comentar, infección respiratoria aguda grave, y el IRAG a su vez se compone en lo que sería un caso sospechoso con un cuadro clínico grave de COVID-19. Es el caso sospechoso al que en su momento hay que estudiar para confirmarlo o descartarlo. El informe o el corte, que es a la medianoche del día de ayer, en este momento, mientras estamos en la conferencia, todavía hay hospitales que están notificando sus datos, por lo tanto el de hoy lo podremos ver el día de mañana. Ayer se tenían 14.042 camas disponibles en todo México de camas de hospitalización general, es decir, para pacientes con IRAG, sospechosos de COVID-19, con algún signo de alarma, con algún nivel de gravedad, pero que no necesariamente requerían ser intubados, es decir, tener que colocar un ventilador de asistencia como tal. Estamos hablando de camas generales. Y el mismo reporte nos decía que también al corte de ayer habían ya 5.488 camas ocupadas. Esto quiere decir una ocupación del 28%. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos con este informe, que fue precisamente el sábado pasado, hoy día es viernes, estaríamos cumpliendo una semana de que estamos presentando estos datos, iniciamos con un 21%. Entonces, en una semana a un 28% hemos crecido prácticamente entre un 7 y un 8% en la ocupación para la primera semana en la que estamos teniendo ya incrementos importantes en la carga de enfermedad. Son 649 hospitales los notificantes, y también vemos cómo se ha incrementado el nivel o la tasa de notificación. El día de ayer fue del 95%, es decir, 619 hospitales notificaron a este sistema, a esta herramienta, sus datos. En la siguiente diapositiva vamos a ver la distribución de este 28% nacional, del que decíamos de camas de hospitalización general para casos sospechosos de COVID-19, que es el IRAG. Vemos ahora la distribución nacional, porque dependiendo de cada entidad federativa, esa proporción de ocupación o disponibilidad pues varía. Lógicamente seguimos teniendo a la cabeza en lo que se refiere a ocupación a la Ciudad de México, que ahora se incrementa a un 68%, Baja California continúa también con un 58%, el Estado de México 46% y Quintana Roo 40%. Serían los que tendrían los porcentajes de ocupación más elevados para este tipo de cama. En la siguiente diapositiva vemos ahora sí la cama crítica, o es decir, aquella que se utiliza para el paciente crítico que requiere de toda una serie de insumos, incluido un ventilador, e incluido un grupo de profesionales de la salud especializados, porque entonces estamos ya ante un paciente que tiene falla respiratoria y que lógicamente tiene mucha más riesgo de fallecer a causa de la enfermedad. Aquí también vemos la Ciudad de México está entre los primeros lugares, está en el primer lugar de ocupación, 61%, Baja California también con un 49%, el Estado de México con 46%, y aquí es Sinaloa, en el caso de camas críticas, el que tiene arriba de 40 con un 44%. Vemos que son los primeros tres estados, tanto en camas generales como en camas críticas, pues son los que tienen la mayor cantidad de ocupación y por lo tanto la menor disponibilidad de este tipo de camas. Sería la actualización del panorama y la ocupación para el día de hoy. Muchas gracias, doctor Alomía. Voy a introducir el segundo tema, que es continuidad de lo que esta mañana conversábamos en la presentación de la conferencia matutina del presidente. En la mañana lo que decíamos, quiero retomar sobre su atención, es una muy buena noticia de la que hemos estado hablando por semanas, pero es este asunto de que las epidemias, o esta epidemia en particular, pasa con otro tipo de epidemias
semejantes, no se distribuyen en el territorio de una manera uniforme. Esto quiere decir, no tenemos al mismo tiempo la misma intensidad de propagación de COVID o del virus causante de COVID, SARS-CoV-2, en el territorio nacional. Lo que tenemos es zonas, particularmente las zonas urbanas, las metrópolis, donde existe mayor intensidad de transmisión, y zonas menos pobladas hay menor intensidad de transmisión. Como le hemos dado seguimiento a lo largo de varias semanas, incluso con un mapa municipal, y lo acaba de hacer el doctor Alomía con este informe diario, hay 5 áreas del país o 5 zonas del país en donde existe alta transmisión, y en el resto del país existe un mixto de zonas donde hay muy poca transmisión porque son zonas poco pobladas, y en la mayoría de ellas se mantiene una transmisión muy leve en términos del número de casos diarios, o bien zonas en donde, siendo urbes muy grandes, siendo ciudades grandes, metrópolis, todavía no entran en una fase de alta transmisión. Y aquí destaco el caso de Guadalajara y su zona metropolitana, y el caso de Monterrey y su zona metropolitana. Estas 2 ciudades a lo largo de los últimos 15 días se han mantenido con una transmisión muy baja. Y muy probablemente esto es consecuencia de que los primeros casos en estas 2 metrópolis están cerca de 24 o 26 días después del primer caso. Nosotros tuvimos el punto con Guadalajara. En la Ciudad de México tuvimos el primer caso el 28 de febrero. Guadalajara tuvo su primer caso el 22 de marzo. Entonces, en el momento en que ya se instauraron las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, la suspensión de las escuelas empezó el 23. De hecho, el gobierno de Jalisco había anticipado desde el 17 la suspensión de actividades, inmediatamente después de que el sábado 14, el Consejo Nacional Educativo, que coordina o preside el secretario de Salud, Esteban Moctezuma Barragán, en esa sesión determinó este Consejo Nacional Educativo la suspensión de las actividades escolares. Pero en su momento se decidió que aquellos estados que pudieran entrar en suspensión inmediata así lo hicieran, fue el caso de Jalisco. Aquellos que necesitaran un tiempo de adaptación se tomaran una semana de adaptación y se suspendieran hasta el 23. Pero el caso es que tuvo un efecto neto muy positivo de inhibir o interrumpir o mantener en este momento sin alta transmisión. Habiendo dicho esto, lo que ahorita queremos comentarles, porque deriva en lo que comentará la jefa de gobierno y el director del IMSS, es que para las 5 zonas, las ciudades en donde hay alta transmisión, hemos rearticulado los mecanismos de coordinación del sector salud, tanto de las instituciones nacionales como de las instituciones locales. En este caso hablaré, y ellos comentarán específicamente del modelo en la Ciudad de México. Pero yo me limitaré a presentar estas 5 zonas para que todos las tengan claras y sepamos en qué estado van de la epidemia. Y en todos los casos el diagrama lo que muestra, cada ciudad tiene su diagrama, y es producto de estos ejercicios de modelación matemática que ha hecho un grupo académico muy talentoso del Centro de Investigación en Matemáticas y del Instituto de Matemáticas de la UNAM, coordinados por el CONACYT. En este diagrama vemos entonces, recuerden cómo se lee esta